Hola mis niños, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien y que este video los encuentre contentos y con ganas de empezar a codificar un nuevo código. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el índice de Whipple en R, ¿de acuerdo? Con el profesor estuvieron viendo qué es el índice de Whipple, cómo se calcula, cómo se interpreta y demás, pero pues el día de hoy vamos a empezar con cómo se desarrolla en R. Está sencillo, espero no nos tome mucho tiempo más que el debido. Y listo, vamos a comenzar. Retomamos el cómo descargar nuestros datos, ¿vale? Empezamos seleccionando la primera página oficial del INEGI y listo, nos va a aparecer un menú y en el cual vamos a seleccionar programas de información. Dentro de información demográfica y social, que es un apartado de los cuatro que se ven aquí en la pantalla, vamos a dar clic en censos y conteos. Después, censos y conteos de población y vivienda, ¿vale? Listo, vamos a nosotros requerir justamente pues la información de dos censos que son las más recientes, la del 2020 y la del 2010. La semana pasada yo les decía que la razón de esto es para tener un método de comparación entre un censo y otro, cómo se ha comportado en general el que las personas den la información y todo eso. Entonces, justamente por eso requerimos 2020 y 2010. Entonces, estando posicionada en 2020 o en 2010, yo voy a dar clic en tabulados, después en población total. Dejo la primer parte de esta página intacta y solamente voy a seleccionar las variables de entidad y municipio, sexo y edad, ¿de acuerdo? Le voy a dar clic en ver consulta. Vale. Dentro de aquí, de variables, aparecen dos iconos. Yo, por ejemplo, voy a meter a columnas, perdón, a filas las variables. En este caso, no cualquier variable, sino la variable edad, ¿vale? Para que me salga la estructura de edades individuales o edades quinquenales. Entonces, noten aquí que tenemos este diseño. Pues yo tengo dos variables estorbándome aquí como filas, entonces voy a sacar la identidad y municipio que es la que pues nos interesa tener estado por estado y que ustedes ya van a ir formando equipos y demás, ¿no? Entonces, de acuerdo con con el estado de su interés, ustedes van a ir seleccionando aquí el que les haya tocado y entonces yo, como estoy haciéndolo a nivel nacional, pues entonces solo voy a dar clic en total, actualizo la consulta y listo. Entonces, aquí en edad se pone sombreado en amarillo una palabra que dice edad. Voy a dar clic en edad y me va a desplegar, maximizo esto, me va a desplegar el total de, pues, de la información. Pero yo quiero como tal ser más específica en esto porque no quiero la información de todos los años en ciertos casos, ¿no? Acuérdense que el índice de Whipple, y lo vieron con el profesor, inicia desde los 23 hasta los 62 años. Ahorita vamos a recapitular la fórmula y demás, pero en general toma esos rangos de edades. Entonces, ya ustedes decidirán si quieren seleccionar la información de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y así hasta el final, o bien dejarse de tonteras y empezar a seleccionar únicamente lo que les pide el programa en sí, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar la información desde los 23 hasta los 62 años. Para eso yo doy clic en cada una de esas pestañas que vieron ya en pantalla y vemos ahorita cuál es la magia, ¿vale? Listo. Entonces, voy a empezar a seleccionar 23, 24 hasta los 29, 34. Ok, recuerden que durante esta selección de datos, yo no seleccioné la información azul. ¿Por qué?
porque eso puede entorpecer la calidad de cómo estoy yo extrayendo mis datos. Entonces tendría que borrar cada uno de esos apartados que me dan información del total de las personas que tienen 45, 46, 47, 48 y 49 años en cuestión. No quiero eso, yo los quiero de manera individual, ¿ok? Y sí, justamente este indicador selecciona la información por edades individuales. Así que aunque les cuesta un poquito más, pues van a tener que hacer esta chamba, mis niños. No es la gran cosa. Entonces, voy a dar clic luego en aceptar, ya que tenga yo esta información y me la actualice. Vemos aquí que ya está actualizada, ¿vale? Desde los 23 hasta los 62. Entonces, yo ya estoy lista para exportar esta información. Listo, voy a abrir este archivo. Le voy a dar clic que sí. Voy a habilitar la edición del archivo. Y este que descargamos es del 2010, ¿de acuerdo? Quiero que noten algo muy particular en esto. Este archivo yo nada más lo borro, ya que por ahí recibí indicaciones de sus compañeros que les gustaría que limpiáramos nuevamente el archivo en R sin tener que, pues, hacerlo de manera manual en Excel, porque ya en la vida real ustedes se van a topar con cuestiones un poco más robustas que estas y van a tener que limpiar la información dentro del R para hacer un poco más optimizado su código, ¿vale? Pero bueno. Entonces, aquí únicamente me voy a remitir a guardar este archivo. Lo voy a guardar como... Miren, ya había preparado la clase. Entonces, ya estoy lista para dar. Le voy a poner clase, índice web, ¿va? Aquí quiero que se guarde mi información. Entonces, ¿les gusta que yo llame a esto, por ejemplo, la población, bueno, P10? Está muy corto, la verdad, porque pues yo voy a utilizar esta variable varias veces y quiero demorar lo menos posible en escribir justamente variables como esta o nombres de archivos como este. Entonces, ¿ya está? Listo. Y ahora procedo yo también a justamente a seleccionar la información ahora del 2020. Y esto solo lo voy a hacer una vez, que es esta, para que noten una cuestión que se repite. Selecciono entidad y municipio, sexo y edad, ver consulta. Meto la variable edad, saco la variable entidad y municipio, amplío este apartado de edad, maximizo, selecciono el total para abrirlo. Y entonces selecciono la información desde los 23 hasta los 62 años, que es donde llega el índice de Whipple. Aquí hay una parte muy importante que quiero hacer, bueno, de la cual yo quiero hacer mención. Ustedes pueden abordar la selección de cada una de estas casillas a su gusto. Yo en este caso voy a seleccionar la información desde los 23 hasta los 62 años porque me estoy remitiendo a hacer el índice de Whipple. Pero ¿qué va a pasar para el índice de Myers? Ese sí otro rango de edades que vamos a ver el viernes conmigo, ¿cuál va a ser? Entonces, para esos casos, ustedes tendrían que repetir este proceso una y otra vez para la elaboración de cada uno de esos códigos. Y eso resulta ser a la larga un tanto engorroso. Así que yo lo que les voy a sugerir es que mejor, eh, al principio decía que no, pero puede ser una buena opción, el que descarguen la información de todos los años, inclusive la población, por ejemplo, que aquí está como no especificada para que nada más seleccionen esos pequeños rangos de edades en los cuales se va a dividir su código según el índice que estén calculando. Pueden tomar atención a esta sugerencia que les doy, pero ustedes pueden complicársela tanto o tampoco como prefieran, ¿vale? Yo no es que me le esté complicando, pero es que quiero ser enfática en qué estoy calculando, ¿va? Pero no hay problema con empezar sus edades desde los 0 años. Eso es un punto muy importante que quiero comentarles. Listo. Ya que tenga yo las edades marcadas en las casillas, guardo esto, lo exporto, lo abro
Y listo, ¿qué notan aquí ustedes en, en esto? Por ejemplo, está todo, pareciera que igual. Por ejemplo, la línea 4 varía, ¿no? Aquí dice población total con estimación y aquí dice población total. O sea, no, eso no es de nuestro interés porque al fin de cuentas eso nos lo vamos a escabechar después. Lo que me interesa que vean es la celda C6 y D6 en cada uno de los archivos. Vemos que uno se llama hombres para el caso del 2020 y para el caso del 2010 lo mismo. Esto va a pasar para todos los índices de, pues de conteo de información y demás indicadores que veamos, que pues se repite justamente ese patrón. Entonces nuestra chamba va a ser cambiar, ya sea que nosotros llamemos hombres a cada una de las poblaciones y mujeres, obviamente, u hombre, hombre, mujer, mujer en cada uno de los censos, ¿vale? Entonces ahí ustedes deciden, pero vamos a ver cómo abordamos este problema nosotros ya después. Entonces, ya que tenemos nuestra información, la dejamos así y nos pasamos directamente a lo que nos interesa, que es elaborar el código en R, ¿vale? Aquí voy a tener preparada la clase. Como les decía, conviene más hacer un script si ustedes no quieren como que generar un informe y demás, pero la idea es que ustedes sepan cómo elaborarlo porque ese va a ser parte de su proyecto, pues lo van a hacer en un archivo R Markdown. Entonces, le van a dar clic aquí en File, New File y luego R Markdown, ¿de acuerdo? Y van a nombrar esto como se les antoje. Yo lo quiero llamar índice de Weibull, ¿va? ¿Y qué clase llevamos? Llevamos tres clases, ¿no? Vale, tres o cuatro, eso da igual. Entonces, tenemos esta estructura, borramos esto que no nos interesa y dejamos justamente la configuración inicial y general que te da R Markdown por default. ¿Va? Entonces, podemos ya empezar escribiendo lo que nos interesa, que es hablar un poco del índice de Whipple, ¿no? Para empezar, yo quiero mencionar que el índice de Whipple es un indicador que mide la preferencia de las personas por declarar su edad en múltiplos de 5. ¿Va? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de esto? El cálculo de este índice se obtiene de la siguiente manera. Vale, entonces vamos a renderizarlo nada más para ver que esté corriendo bien y listo. Vale, se ve así. Entonces se está viendo coqueto, ¿no? Yo creo que le borro este C3. Vale, ya está. Entonces, para que nosotros, por ejemplo, podamos proceder eh, con, con la fórmula, no sé si todos ya aquí han utilizado LaTeX. Me huele que sí, porque pues ya somos como de sexto semestre, ¿no? Entonces, para utilizar LaTeX, lo hace de manera automática Markdown, ¿vale? Basta únicamente con escribir con doble signo de pesos para que nosotros tengamos nuestra fórmula robustita, ¿va? Entonces vamos a poner índice de Whipple es igual a, y se dan cuenta que se está mostrando, entonces eso está muy interesante. El índice de Whipple se calcula como un denominador, ay, Dios, donde se utiliza el frac, ¿no? Vale, dentro del numerador que va, se multiplica 5 por la suma de las poblaciones que van desde 25 hasta 60, pero saltando de 5 en 5. ¿A qué me refiero? A que yo voy a sumar la población de la edad 25 para las mujeres y para cada edad y demás, más la edad de la población edad 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Entonces, pues hagamos eso. Eso es P25 más P de 30 más P de 35
Pude haberle puesto unos puntitos suspensivos e indicar que sí, se seguía como esta estructura, pero no quise como que darlo por hecho, ¿vale? O sea, como que para ustedes no fuera obvio y para mí sí, ¿va? Entonces, eso tenemos en el numerador. En el denominador utilizamos una suma, o como los ingenieros se dirían, una sumatoria. Entonces, esta suma va a iniciar desde pues el inicio del rango de la edad hasta el final, ¿no? Que son 23 años hasta los 62. ¿Y qué se va a sumar? Pues la población en edad X, ¿va? Pero aquí no especifique que X va así. Listo, ya está. Y todo esto va a verse afectado por otro factor, que es multiplicar todo esto por 100, ¿va? Listo, ya quedó. Entonces, así se calcula este índice y ahora vamos pues a darle, ¿vale? Listo, yo lo que voy a empezar a hacer es, voy a empezar a codificar. Recuerden que para la creación de nuestros chunks se utilizan estas comillas que tienen una estructura algo chueca y enderezadas hacia la izquierda. Y dentro de cada uno de los chunks yo voy a poner el código con el que estoy trabajando, que es R. Y después yo puedo llamarle como se me dé la gana a este chunk y nada más es, por ejemplo, para cuestiones de saber qué está haciendo este chunk en cuestión. Aquí, por ejemplo, va a darme todas las librerías que vaya a utilizar. Voy a utilizar algunas en cuestión como lo es el de las exportación de los archivos, ¿no? Hay uno que se llama readxl, entonces listo, nos lo echamos. Hay otro que se llama tidyverse. Tidyverse va a incluir el dplyr y el dplyr a su vez el pipe, que es el conjunto de tres simbolitos que utilizamos, ¿no? Este, por ejemplo. Este me lo va a incluir, ¿va? Entonces, es tidyverse. Es este. Vale, y después vamos también a utilizar otra librería que se llama Glue. Y esa ya ustedes me la conocen muy bien, ¿va? Entonces vamos a correr esto y listo, ya corrió. Vamos a copiar este chunk, borro esto y borro esto. Lo voy a pegar unas 4 veces por si se requiere, ¿vale? Pero bueno, ya vamos a comenzar. Entonces, R, y aquí yo lo que voy a querer hacer es importar los archivos, importar archivos. Y justamente también quiero limpiarlos, importar y limpiar archivos. Listo. Yo llamé, por ejemplo, como P10 a mi población. Entonces, aquí puedo llamarla de la misma manera o como se me antoje, puedo llamarla también como POP10, ¿no? POP 2010 para que no se me vayan a equivocar y que sepan de qué estoy hablando así, ¿vale? Entonces, utilizo una función que se llama readExcel, ¿vale? Y voy a seleccionar la información, los datos más bien, estos, no, estos no, estos, que son los que yo acabo de crear hace unos 15 minutos, ¿va? Entonces, copio la ruta de acceso de cada uno de ellos, cambio las diagonales inversas por diagonales per se, y vale, si ya está para el 2010, pues también lo hago para el 2020, ¿vale? Va, corro esto. Y me aparece esta leyenda que dice New Names, y ahorita vamos a ver por qué. Y es porque eso no quiere decir ningún error, eso nada más lo que indica es una advertencia de que, oye, ten cuidado porque ya vi que tus data frames tienen el mismo nombre en sus columnas. Noten ustedes que aquí se llama población total, 2, 3 y 4, ¿va? Entonces aquí, población total, 2, 3 y 4. Y este es el archivo que ustedes van a tener por acá. Y pues sí se ve un poquito feo, hace falta algunas cosas, mejorar y demás. Pero bueno, ya vamos a hacer eso. Para empezar,
Si se dan cuenta, no nos sirven los datos del 1 al 4 que tenemos aquí en cada uno de los data frames. La verdadera información empieza hasta la columna, hasta la fila 5 en cada uno de los casos, ¿ok? Entonces, ¿les parece si nos escabechamos estas primeras 4 filas? Yo voto porque sí. Vale, hacemos esto, volvemos a correr y Y listo, ¿qué tal se ve? Se ve muy bien, ¿no? Ahora sí está la información desde los 23 hasta los 62 años. Pero abajo también hay algo que nos está estorbando, que son puros NAs. En general, mi índice tiene que llegar hasta los 40, ¿vale? No hasta los 44. Entonces, teniendo como que esa suposición, vamos a ver qué más sigue. En la primera clase yo recuerdo que nosotros vimos esta función. Acuérdense, miren. Esta, ¿no? Que lo que hacía era filtrar en general por fila y por columna. Aquí me seleccionaba la información que iba en cuanto a filas, desde uno hasta el total del número o sea, de la dimensión del data frame en cuestión, y le restaba 4. Y aquí se quedaba vacío, ¿por qué? Pues porque aquí no tenía que borrar ninguna columna. Y sí, eso tú dirás, ok, está bien, lo puedo copiar y lo puedo pegar y ya no pasa nada. Pero no, la idea es que nosotros nos la llevemos un poquito más sencillo y sobreescribamos la variable que estamos usando la menor cantidad de veces posibles y no solo la menor cantidad, sino solo lo necesario. Ujú. Entonces, dicho esto, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es que si, por ejemplo, tengo aquí mi población 2010, entonces ya voy a empezar a hacer los cambiecitos, ¿vale? A esta variable que estoy sobreescribiendo, yo le voy a aplicar lo siguiente. Para empezar, tomo nuevamente el data frame original que se llama POP 2010. Utilizo el pipe, que el pipe lo que me hace es sobreescribir, pero de una manera más eficiente y más estilizada también. Entonces, el hacer ese código del n row y restarle las 4 columnas se puede hacer de una manera muy fácil con una función que se llama slice. Slice, ¿qué nos va a hacer? Slice puede filtrar entre filas, ¿de acuerdo? Entonces, te puede devolver únicamente las que tú le indiques. En este caso, yo quiero iniciar desde la fila 1, ¿vale? Desde la fila 1 ¿hasta dónde? Voy a poner dentro de paréntesis el rango hasta donde quiero llegar, ¿va? Y entonces hay otra función que se llama, no es como que se llame, sino que va así, que este me da el total de la dimensión en números de tu data frame en cuestión, que en este caso pues no sé cuántas sean, ¿no? Pero eso le va a restar 4 columnas, ¿va? Y ya, pues ya queda. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto. Ya me borró justamente los 4 datos que nos estaban estorbando anteriormente, ¿vale? Ahora ya nada más quedó hasta el índice 40. Y entonces, pues dices, ok, ya tienes esto limpiecito, pero ahora ¿qué falta? Ahora falta que me elimines la columna de total y que me renombres esta variable que tiene asociada la edad. Y también que me cambies este hombre por hombres y esta mujer por mujeres, porque yo decidí que dejarlo así como el estilo que tiene la población del 2020, ¿no? En plural, vaya. Entonces, bueno, eso se hace renombrando para empezar las columnas, pero como les dije que primero quería borrar la columna total, utilizo una función que se llama select, que me va a seleccionar únicamente lo que yo quiero que me aparezca. Anteriormente, y dejen ver si está por acá. Ujú. Anteriormente teníamos esto, ¿no? Que yo, por ejemplo, sobreescribía la variable y tenía aquí select, pop y menos total. Entonces, que me seleccionaba todas las columnas de la población y me eliminaba el total. Pero aquí, como yo ya estoy dentro de un pipe y refiriéndome a un data frame en cuestión, pues está de más que yo vuelva a poner aquí pop 2010, ¿vale? Me va a marcar error. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es borrar la columna de total. Listo, ya que ya borré la columna de total. Ya voy a renombrar las columnas que me corresponden, ¿va? Rename. Entonces,
Rename es como tal un conjunto, no de vectores, pero sí de varias cosas que tú quieras renombrar y sigue la estructura de que en el primer apartado nosotros vamos a tener la manera en cómo queremos renombrar a nuestro archivo y en el segundo, cómo se llama. Entonces, si ustedes desconocen los nombres de su data frame en cuestión, yo les recomiendo aquí poner la función callnames. Aquí no, hijo. Callnames y luego pop 2010, ¿vale? Y nos aparece punto, uno, total, hombre y mujer. Todavía yo no he corrido este archivo así, porque si no ya se habría borrado el total. Pero yo quiero renombrar esto y correrlo de una sola vez o de un solo tajo para que el cambio me lo haga de manera instantánea. ¿Sí? Entonces voy a renombrar como edad a quién. Ah, pues a esto. Ay, pero ya está en doble comilla. Entonces le quito la doble comilla. Listo. ¿Va? ¿Y qué más también quiero hacer? Pues la columna de hombres, quiero que se llame hombres a la columna que tengo como hombre y como mujeres a la columna que tengo como mujer, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso de una vez y vamos a correrlo a ver qué nos sale. Nos sale esto, ya se ve muy bien, ¿no? Solo que no se me dejen llevar por la emoción, porque en nuestros valores de la columna hombres y mujeres tenemos comas y acuérdense que cuando R hace alguna operación numérica y ve comas, dice, pues voy a tronar porque yo no sé qué es esta coma, yo no la distingo como un número. Entonces, hagamos ese cambicito y listo, ya habremos terminado de limpiar nuestra información, ¿va? Entonces, cuando nosotros queremos modificar columnas o agregar nuevas y demás, pero agregar nuevas en función de columnas que ya tengo, utilizo la función de mutate. ¿Va? Y entonces, dentro del mutate, yo tengo ahora la columna que se llama hombres, porque ya se actualizó en el pipe pasado, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiero hacer con hombres? Pues convertir como numérico, as.numeric, que como tal la columna de hombres. Pero presten atención a este detalle porque vamos a ver qué es lo que nos hace. Dice que pues hay una advertencia en mutate ya que no sé qué más te va a hacer, pero bueno, te va a poner puro NA en esa columna. Y sí, en efecto, lo vemos. ¿Pero por qué? Porque dice, ok, no te puedo poner como numérico algo que yo lo distingo como carácter, no me hace sentido. Y entonces, para no tener ese error que puede que le salga, ustedes van a usar la función que nosotros también ya vimos, que es la que se llama GSUB, ¿va? Y eso lo que te hace es que si nota algún patrón, por ejemplo, algo que esté separado por comas, entonces tú no le vas a poner nada, la vas a dejar así a secas y ese cambio lo vas a hacer en la columna de hombres, ¿va? Entonces vamos a ver qué es lo que hace aquí. Pues ya quedó, ¿no? O sea, noten que el único cambio que hicimos fue en el apartado de hombres y este dato es muy distinto de este, además de lo obvio de que no son cifras iguales, de que ya es formato de tipo número y aquí es formato de tipo carácter separado por comas, ¿va? Entonces, hicimos ese cambio para el apartado de los hombres, vamos a hacerlo con las mujeres. Ok, listo. Mujeres igual a as.numeric, Jesús. Esta que está en formato de coma, yo quiero que ya no tenga ningún formato. Y entonces el cambio se lo aplico a la columna de las mujeres, ¿va? Listo, vamos a ver qué nos corre esto. Le hagamos chonguitos porque no truene, no tronó. ¿Y qué tal, eh? Su dato ya está totalmente limpio. Y comparen este con la población del 2020 que nosotros no hemos modificado y sí se ve pues un gran cambio, ¿no? Entonces, la importancia de que ustedes hagan esto previo a empezar con cada uno de sus códigos, ¿sí? O sea, tienen que hacerlo bien desde el inicio. Entonces, ya que yo tengo todo este dato, pues me va a servir como base para que yo corrija la información de la población en el año 2020. Entonces, se llama POP 2020, que puede cambiar por acá. Mm, Que por ejemplo, en el 2020 yo sí tengo la columna de hombres y mujeres. Entonces, voy a quitar estos dos como parámetros dentro del rename que no me van a servir.
Y yo creo que ya, ¿va? Vamos a ver qué tal corre esto. Edad, hombres y mujeres, ¿va? Y perciban que aquí no se quitó el new names. ¿Por qué? Pues porque sigue detectando el data frame que ambos archivos están escritos de la misma manera en sus columnas. Entonces, pues ni modo, podemos continuar ya con eso, ¿va? Y entonces, vean aquí claramente cuál es la estructura ¿cuál es la estructura aquí del índice de Whipple? Tenemos un numerador, un denominador y eso se multiplica por 100. En general, todo esto es muy fácil de hacer y demás. Nada más es cuestión de que ustedes, por ejemplo, pues sepan cómo puedo yo utilizar estos datos. Entonces, vamos a ello. Vamos a hacerlo para un índice de Whipple y después me gustaría convertir esto en una función, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a poner índice de Whipple uno solo. Ahorita van a entender por qué. Pues ya que tengo yo este chunk, ya puedo comenzar. Por ejemplo, voy a poner aquí un apartado que se va a llamar numerador. Y dentro del numerador yo voy a poner justamente este valor. Para empezar voy a multiplicar 5, ¿no? Bueno, no quisiera primero más bien acelerarme, pero sí, o sea, sí quiero que sea claro. Ya multipliqué por 5. Y dentro del paréntesis va a estar, ¿qué? Pues un valor, el valor de cada una de estas sumas, desde la edad 25, 30, 35, 40 y así hasta llegar a 60. Entonces, puedo utilizar si bien la función sum, dentro del paréntesis de este sum, es lo que me interesa que ustedes vean. ¿Por qué? Por esto. Bueno, antes de ello, por ejemplo, voy a poner R. Voy a como hacer un zoom dentro de la función zoom. Lo siguiente, para que nosotros, por ejemplo, filtremos la información únicamente la que nos interesa, que es 25, 30, 35 y demás, se utiliza, en Python, por ejemplo, se utiliza un atributo que se llama iloc, que es ingresar por índices e ir dando los saltitos que tú gustes cada que lo prefieras. En este caso, estos saltitos van a ser de 5 en 5. Como no estamos en Python y estamos en R, se sigue una función que se llama sec. Y entonces quiero mostrárselas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí nuestra base que se llama POP 2010. Y entonces, dentro de ella yo voy a hacer alusión a pues sus índices y yo puedo ingresar con sus índices por medio de los corchetes. No lo olviden. Entonces, voy a utilizar la función sec que les decía. ¿Y qué hace esta función sec? Esta función sec recibe al menos tres parámetros, ¿no? Estos parámetros es desde dónde quieres iniciar, hasta dónde quieres llegar y cada cuándo quieres saltar. Entonces, recuerden que estamos hablando precisamente con índices. Yo quiero, por ejemplo, iniciar desde la edad pues de 25 años, ¿no? Que es la que me registra este archivo en cuestión. Entonces, quiero iniciar desde el índice 3 que tiene asociado la edad de 25 años, y quiero terminar hasta, pues sí, hasta los 40 años. Eso ya no es como mucho de mi interés. Entonces, dicho esto, pongo aquí un 3, termino en 40 y después, ¿qué más sigue? Utilizar otro parámetro que se llama by y que va a ser como esta secuencia de 5 en 5, ¿sí? Y entonces, este cambio lo quiero hacer, por ejemplo, para la columna 1, que es la que tiene asociado la variable de edad. Y vamos a ver qué nos corre esto. Nada más para que vean, esto ya me corre la edad de 25, 30, 35 y así de 5 en 5 hasta llegar a 60. Pero yo no quiero justamente esa información. Yo quiero como tal, sí esta tablita, pero para los hombres y para las mujeres. Entonces, tiene asociado el índice 2, pues la columna de los hombres, nótenlo aquí. O sea, primero aquí en este registro están los hombres y las mujeres. Entonces, contando, esta es la columna 1, la de edad, esta es la columna 2, la de hombres, y esta es la columna 3, la de mujeres, ¿va? Entonces, la columna 2 es la de hombres. Vamos a ver qué nos corre.
nos corre esto, ¿va? Y si yo, por ejemplo, le doy aquí clic en 3, más bien selecciono 3, aparece ya mujeres, ¿va? Entonces, si quiero hacerlo, por ejemplo, para el caso de los hombres, para sin pérdida de la generalidad, por así decirlo, copio esa información, la pego y vamos a ver qué nos sale esta información. Nos da un dato, ¿no? Y este dato es, eh, pues, 29.013.860 personas de estas edades en este año y para este sexo. ¿Para cuál año? Para el 2010. ¿Y para qué sexo? Para el de los hombres. Entonces, pues ya tienen como tal el numerador, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con el denominador? Ese está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pues como tal nada más es sumar una columna en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a sumar esa columna únicamente pues haciendo referencia a ella, que es pop edad hombres. ¿Pero qué quiero hacer con ello? Pues aplicarle la función suma. Vale, y en el denominador yo voy a tener 25.427.948 personas. ¿Sí? Y ustedes dirán, oye, sí, pero por ejemplo, en el denominador está sumando el total. ¿Y por qué resulta ser más chico si aquí tú nada más estás seleccionando y sumando a solamente un bloque de edades? Porque lo que está afectando esto es justamente el multiplicar por 5, ¿va? Entonces, presten atención justamente a esos detalles y ya. Y pues únicamente el índice de Whipple, ¿cómo se va a calcular? Ah, pues como el numerador entre el denominador y todo esto por 100. Aquí olvidé poner un paréntesis. Entonces vamos a ver cuánto nos arroja. Este índice de Whipple para los hombres en el 2010 nos va a arrojar un índice de Whipple de 114.10. Con el profesor, supongo que ya vieron cómo se interpreta cada uno de estos datos, que si bien recuerdo es que los datos no son exactos, son aproximados. Ujú. Entonces, ahorita vamos a ahondar en ello. Pero, pues, qué flojera, ¿no? Estar viendo e interpretando este dato así por medio de este cuadro de variables. Esto. Entonces, esta idea de este chunk nada más era para que vieran cómo se calcula este índice de Whipple. Pero bueno, yo quiero hacer este índice de Whipple para ambos censos y para ambos sexos. Entonces, venga aquí que vamos a crear nuestra función. Entonces, a este chunk yo lo voy a llamar como índice de Whipple, así a secas, ¿ok? Y entonces, con ustedes yo no vi funciones durante la introducción del R, pero justamente porque pues no tenía mucha información, entonces no me fluían tantas ideas así. Ya cuando estamos eh, como que aterrizando en un tema en específico es cuando uno ya empieza a tener necesidades de aplicar ciertas funciones y demás, y entre ellos como tal una función que nosotros vamos a crear, ¿va? Y entonces... pues bueno, a esta función nosotros la vamos a llamar, la vamos a bautizar con el nombre de función índice de web, ¿ok? No es muy creativo el nombre, pero es intuitivo y demasiado. Para que nosotros creemos una función requerimos de pues una palabra especial que se llama function y dentro de ese function una serie de parámetros que nosotros vamos a deliberar a gusto. Entonces, yo, por ejemplo, para hacerlo de manera generalizada, voy a requerir pues como tal, el dataset, ¿no? Que es la población 2010 y 2020 respectivamente. Pero también voy a requerir distinguir entre si es hombre o si es mujer. Y eso puede ser de distintas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué digo de distintas maneras? Por ejemplo, aquí hago alusión al sexo, ¿no? En esta mención, hombres y mujeres. Entonces, a eso yo lo puedo llamar justamente como sexo. Luego, también voy a querer diferenciar por año, ya sea 2010 o 2020. Entonces, tengo que considerar esa variable y ya la estoy poniendo porque se me está acabando el tiempo. Entonces, aquí voy a poner el dataset, también voy a poner el sexo, luego el año y ¿qué más sigue? También poner una columna en cuestión. ¿A qué me refiero con ello? Cuando nosotros hagamos mención o cuando queramos que nuestro R ya empiece a como tal hacer las operaciones y demás, va a tronar cuando aquí yo le ponga en lugar de un número,
la variable sexo, que en este caso sea hombres y mujeres, porque va a decir eso que es. Yo no lo detecto. Si estás dentro de los corchetes es porque me vas a dar un número que yo asocie para darte un índice, ¿vale? Vaya, que yo asocie para darte un dato según tú me lo ordenes. Entonces, por eso aquí voy a poner columna, ¿va? Y ahorita van a ver qué tanto lo voy a utilizar. Entonces, abro mi llavecita y dentro de ahí empiezo a poner todo, pues todo como va. Entonces, voy a copiar esto, no está de más copiarlo y únicamente vamos a utilizar pues lo que sea de nuestro agrado, ¿va? Si bien R no es restrictivo en cuanto a la indentación, sí es bonito y es parte de la limpieza de su código que ustedes hagan las cosas bien y que se vean presentables. ¿Por qué? Pues porque ya son universitarios y tienen que ser personas bien hechas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar estos datos que utilicé en el chunk pasado, pero los voy a mejorar. En este caso ya no va a ir POP 2010, ya va a ir pues el dataset en cuestión que yo le ponga. Sí va a tener esta estructura de 340 siempre y cuando ustedes respeten esta jerarquía, es decir, que inicien desde los 23 años hasta los 62. Pero si ustedes inician, por ejemplo, desde la edad, no sé si en su página del INEGI, ustedes seleccionan desde la edad 0 hasta la edad de 100 años y más, pues entonces ese cero como que va a jugar un poquito, no en contra, sino que va a sumar uno, ¿vale? Y así ustedes, su índice no iniciaría en 23 sino en 24 sumando al cero, ¿va? Pero bueno, tal vez eso sea confuso para ustedes, ya quizá en la práctica no, pero ya si tienen dudas, en verdad con gusto yo les puedo responder, pero sí métanle coco a esto, que no está tan complicado. Entonces, ese es el cambio que yo les digo que va a tener. Aquí se va a llamar columna. Y ya casi acabamos. En denominador, yo voy a tener la suma del dataset, ¿ok? Y aquí yo voy a hacer alusión a, pues a algo, a una columna en cuestión. Si bien yo podría poner, bueno, no puedo poner como tal sexo. ¿Por qué? Porque yo cuando escriba hombres, lo voy a escribir entre comillas. Y entonces me va a tronar cuando aquí yo ponga, por ejemplo, ya en la vida real, y observen aquí en la consola, cuando yo ponga el nombre de la función como tal, y dentro de los paréntesis, POP 2010 que me va a recibir ese parámetro, sexo hombres, año 2010 y columna 2. Va a tronar porque cuando reciba este parámetro de hombres, esta mención, va a decir, es que no, o sea, tú me la tienes que dar 5 millas. Entonces, tengo una solución para ello. Y eso es hacer esta variable de una manera dinámica. ¿Y cómo se hace? Pues únicamente poniendo dobles comillas, ¿va? Y dirás, ¿y por qué dobles y no unas? Porque unas únicamente va a hacer mención de los... Ay, ¿sí se re bien? Ay, unos corchetes únicamente van a hacer mención de el vector en sí, pero cuando tú pongas dentro de dos tu variable, va a decir, ok, me está haciendo mención únicamente de que quiere en sí la columna de hombres, no quiere la columna que tenga comilla, hombres, comilla. No sé si me está explicando, pero bueno, yo esperaría que sí. Y no se utiliza ya este signo de pesos que hace alusión a cada una de las variables, sino, sino así, ¿vale? Y quiero ser más enfática, tal vez no fue muy clara en eso, pero por ejemplo, si ustedes ponen como tal dataset, un par de corchetes y un dato en sí, van a decir, ah, ok, son vectores como tal, pero no es como que un dato en específico que ella me quiera dar. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro numerador, nuestro denominador y demás. Y el índice de Whipple se queda intacto, que es el numerador entre el denominador y por 100. Finalmente, yo lo que voy a hacer es justamente retornarte algo. ¿Te puedo devolver el índice de Whipple? Sí,
y sería bueno que ustedes lo tuvieran en mente para cuando les toque codificar este código, porque cabe resaltar que cuando yo vea sus proyectos y demás, si noto como tal puras copias y que en general lo único que cambiaron fue la ruta, y sí me voy a molestar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver que ustedes hagan algo. Pueden, por ejemplo, ponerlo en un formato un poco más estético y visual, que digan, ah, pues sí, mira, sí, el índice de Whipple es esto y el otro y demás. Entonces, no como tal como leyenda como yo lo voy a hacer, pero es parte de los cambios que ustedes pueden hacerle para yo ver originalidad en sus archivos. Entonces, ya hablé demasiado, ya me desbordé. Voy a utilizar un print y después voy a utilizar la función glue. Creo que sí la vimos, tal vez no, tal vez sí, pero bueno, el glue lo iré utilizando más adelante, pero a grandes rasgos lo que hace este es va a concatenar en general una serie de caracteres que ustedes le puedan poner con variables que ustedes ya tienen. Entonces, dentro de ese glue, nosotros vamos a poner nuestra leyenda. El índice de Whipple para, y aquí voy a poner la variable sexo, en el año es de. Aquí voy a poner índice de audiencia. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos corre esto. Listo, esto no ejecutó ningún error. Vamos bien. Entonces aquí vamos a poner otro chunk que me determine los outputs que me va a generar esto. Entonces, como les decía, voy a utilizar justamente este dato que había escrito para mostrarles. Y dentro de aquí voy a tener justamente pues justamente la función, ¿no? Con mis cuatro parámetros que yo elegí. Elegí para empezar la base con la cual yo voy a trabajar. También el sexo, hombres, mujeres. Es restrictivo ahí, nada más va a recibir estos dos parámetros. No lo hice tan robusto para en casos donde ustedes puedan poner, por ejemplo, 439A, el código no va a correr, el código se va a romper. Entonces, parte de su tarea también es robustecerlo para que no quiebre a la primera si ustedes ponen datos que no van o que no esperan recibir. Luego, en el tercer parámetro tenemos el año en cuestión y en el cuarto parámetro tenemos la columna, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vamos a ver qué tal. Yo, por ejemplo, quiero aplicarle esta función, pero quiero que sea el índice de Whipple para hombres en el 2010. Listo. Y también voy a querer este cambio, pero para los tres restantes, ¿no? El índice de Whipple para hombres en el 2020, lo único que va a cambiar aquí es el año y el dataset. El índice de Whipple para mujeres en el 2010 y en el 2020. Lo que va a cambiar aquí es que ya no se va a llamar hombres, sino mujeres. Mujeres. 2010, 2020 y la columna asociada ya no va a ser la 2 sino, ay cabrón, ¿qué hice aquí? Sino la 3, ¿va? Listo, vamos a ver si no explota esta cosa. Vale, ya quedó. El índice de Whirlpool para cada uno de los hombres en cada año y para las mujeres en cada año es de 114, 117, 113 y 109. Aquí tuve un pequeño error, creo. Sí, ya. Es porque no cambié el dataset. Con razón me hacía ruido. Listo, ya cambió, ¿va? Sigue esta estructura en general. Pero dense cuenta que si yo, por ejemplo, estoy hablando aquí de, o sea, tengo aquí una leyenda, eso ya es nada más cuestiones de darle un poco más de caché a esto, pero esto está con mayúscula y mayúscula, cada una de estas cosas. Y como que no es parte de un nombre propio o algo que tenga que ir con mayúscula esa cuestión. Entonces, yo puedo aquí utilizar dentro de esta variable, pues una función que se llama toLower, ¿va? toLower, creo. Entonces, me va a convertir en minúsculas cada una de estas variables. Más bien, esta variable en su totalidad.
Y noten ustedes que ya me convertí en minúsculas, pues, pues la variable sexo. Y ya quedó. Entonces, vamos a ver cómo interpretar estos datos. Para eso, y ya para no como que tardarme más, tengo preparado esto, que es la interpretación de los datos, pero en forma de escrito en LaTeX. Y vamos a correr esto a ver qué nos arroja. Vamos a renderizarlo. Ya corrió. Mm, ah, Ahorita vamos a ver unas observaciones, ¿vale? Aquí están las librerías, las advertencias y demás. Y también tenemos, por ejemplo, la importación de los archivos, la limpieza de los mismos y como tal, la elaboración de la función. Entonces, quiero ser enfática aquí en estos cuatro últimos apartados porque dice, el índice de Whipple para hombres en el año 2010 es de 114 y para hombres en el 2020 es de 117. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Master? Ahí, pues resulta que los hombres mintieron más en este año 2020 y pues las razones pueden ser muchas, ¿no? Para el caso de las mujeres, el índice de Whipple en el año 2010 fue de 113 y de 116. En ambos casos notamos que las mujeres mintieron menos, ¿eh? Ojito ahí. Y entonces, en todos los casos en cuestión, ¿dónde cayeron los valores? ¿En qué rango? Pues en este rango, ¿no? De 110 a 125, lo que dice que los datos pues son aproximados pero carecen de exactitud. Entonces, dado lo anterior, podemos concluir, además de lo que les mencioné, que pues las razones pueden ser muchas, ¿no? No basta con decir que el índice de Whipple es cada uno de estos valores, sino ustedes mencionar las posibles razones. Van a tener el tiempo suficiente para que sepan y validen cada uno de estos datos y consideren el por qué. Entonces, yo puedo, por ejemplo, concluir que las razones son muchas por las cuales las personas declararon de manera inexacta sus datos. Y entonces, puede ser que al evaluar este índice a nivel país, como yo lo hice, aquellos estados donde existen zonas rurales y por ende gente que por su cultura, por sus hábitos desconoce su edad exacta, la puede dar al tanteo, ¿no? Entonces, también están otras razones en el que la gente miente al dar su edad por el temor a sentirse juzgada o exhibida como una persona vieja. ¿Vale? Entonces hay personas que se restan años. Y pudiera ser el caso de las mujeres que llegan a ser más vanidosas y demás, pero ven, aquí los datos son otros y a las pruebas me entonces, ustedes tienen que dar su información respaldada siempre, siempre. Como les digo, no basta con que me den estos datos, sino que los sepan interpretar y me los pongan aquí como parte de la información extra que ya está aquí como tal fluyendo, ¿vale? Y ya para terminar, quiero hacer mención que esto se ve horroroso, así que no se les ocurre en su informe presentarme estas paqueterías así, sino sí, sí quiero que corran, sí está muy bien, pero no quiero que me las incluyan. Entonces aquí yo le voy a dar clic en include igual a false, ¿va? ¿Qué más quiero que se corra? Pues pudiera ser este, pero la verdad es que eso ya es extra. Entonces, este también le vamos a dar clic, más bien. Aquí lo separo por comas, si no me va a marcar error. Aquí también, al inicio de los chunks y dentro de las llaves, include igual a false. Y vamos a correr esto. Listo, y se ve justamente lo que queremos que se vea, ¿no? Que es como tal la función y demás. Ahora que si ustedes quieren nada más mostrar la información con sus resultados, pues basta con que me digan esta leyenda, pero en general yo la quiero ver como en formato de tabla o así. No sé, a ustedes lúzcanse, sorpréndanme para bien y échenle galleta, ¿va? Y si no tienen más dudas al respecto, que esperaría que no, sí, pues quédate atenta a ellos. Nos vemos en la próxima sesión, que también va a ser en línea. Ahí les voy a explicar un tantito del índice de Myers, que es otro índice teórico para evaluar la calidad de la información y ver qué tanto declara bien su edad las personas en una entidad en específico y en una región y año en particular, ¿va? Entonces, me despido, muchachitos. Nos vemos.